Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. No necesitas ser optimista y vivir a lomos de un unicornio viendo la vida de color de rosa. Necesitas ser capaz de hacer frente a tus problemas para solucionarlos. Así es como se presenta Buenaventura del Charco, psicólogo clínico y autor del libro Hasta los cojones del pensamiento positivo. Reconozco que de primeras me chocó el título, pero una vez que lees el libro te das cuenta de que resume a la perfección el contenido. Una reflexión honesta, valiente, directa e inteligente sobre la banalización del optimismo como respuesta para todo. Vivimos en un mundo en el que hay que ser feliz 24 horas al día, viendo siempre el vaso medio lleno, pero esto solo sirve para seguir cayendo en el pozo, eso sí, cubiertos de purpurina. La única forma de afrontar los problemas de la vida es entendiendo cómo nos hacen sentir, entendiendo nuestras emociones y siendo realistas y no a base de frases bonitas en Instagram. El pensamiento positivo es pernicioso, pues da una visión reduccionista de la vida, basada en fórmulas y recetas rápidas iguales para todos. En el episodio de esta semana charlo con Ventura sobre las grandes mentiras del pensamiento positivo. No todo lo que nos pasa depende de nosotros. El cambio requiere esfuerzo y muchas veces llorar, y eso está bien. No eres un producto de consumo que siempre tenga que dar su mejor versión, y tampoco eres una máquina que pueda con todo. Antes de comenzar con la entrevista, quiero presentarte al mecenas de esta semana, Purina Pro Plan. Voy a cumplir 42 años, y el cuerpo lo sabe. Aunque llevo un estilo de vida muy saludable, no siempre puedo darle todo lo que necesita en cuanto a nutrición, entrenos y descanso. Sí, a mí a veces tampoco me da la vida, por eso tomo suplementación específica para cuidar mis niveles de energía, mis niveles de estrés y mi salud articular. Y como lo que quiero para mí, lo quiero para mis dos amores perrunos, Galleta y Thor, ellos también toman suplementación específica para tener un estado de salud óptimo y la mejor calidad de vida posible. En periodos de cambio, como por ejemplo una mudanza o los cambios de estación, puede ser necesario complementar la dieta con suplementos específicos. En Purina Pro Plan, además de su gama de alimentación completa, son expertos en suplementos desarrollados por veterinarios para apoyar las necesidades más comunes de perros y gatos: piel y pelaje, refuerzo del sistema inmunitario, movilidad e incluso manejo del estrés. Los suplementos alimenticios de Purina Pro Plan son complementos alimentarios, como los que tomamos los humanos. No son medicamentos y no curan, pero son una estupenda manera de ayudar a nuestras mascotas a estar al 100% y disfrutar al máximo de la vida. Puedes acceder a toda la información en purina.es o a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Bienvenido, Ventura, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, que la verdad que te oigo con mucha frecuencia y bueno, estoy acostumbrado a oírte en una conversación, pero no a participar en la conversación, ¿no? Bueno, vamos a hablar largo y tendido de esa perla que es tu libro, Hasta los cojones del pensamiento positivo, que ya, bueno, el título ya de por sí es chocante, pero es que ya encima, como digo en la introducción, cuando lo lees, dices, a ver, chocante es, pero tiene toda la razón del mundo. Y si te parece, bueno, yo he ido cogiendo pinceladas, frases, expresiones del libro y las vamos a ir desgranando porque yo creo que hace mucha falta, sobre todo saber diferenciar entre lo que es el aprovechar la coyuntura y lo que es psicología de verdad que ayuda. Entonces, bueno, el objetivo de tu libro, y esto también lo he cogido de ahí, es sabotear las líneas de comunicación de los amantes del buenismo y del buen rollo de serie B. Ojo, ahí ya lo dejas. Y es bueno, para que los que nos están escuchando sepan a qué nos referimos, pues a todas estas típicas frases muy instagrameables de hazlo a pesar del miedo, tú puedes con todo, tú eres mujer y puedes con todo, que tela con la frase. Entonces, totalmente. Lo primero que te quiero pedir es que, para saber de qué estamos hablando, nos digas qué es este positivismo, como tú llamas, low cost, y sobre todo, ¿qué lo diferencia de la psicología positiva, que es una rama de la psicología perfectamente, vamos, que no es ninguna cosa New Age ni nada de eso? O sea, es una cosa seria frente a este positivismo low cost o instagrameable, que lo llamo yo.
Bueno, pues la verdad que me gusta el concepto instagrameable. Lo hubiese metido si se me hubiese ocurrido a mí. La cuestión es, bueno, pues diferenciar lógicamente, que es un poco, bueno, pues entender que hay que tener una buena actitud con lo que nos ocurre en la vida. Yo creo que eso es algo indiscutible. Del imperativo de esta especie como de dictadura de las falsas sonrisas, que le llamo yo, ¿no? Al final, me gusta mucho precisamente por lo de instagrameable, porque yo muchas veces hablo de postureo actitudinal, ¿no? Es decir, yo creo que igual que hay un postureo en redes sociales que consiste como en mostrar una versión adulterada de nosotros, ¿no? Esa perspectiva en el que se te ve mejor culo o en el que se te ve más delgado o que parece que tu vida es más divertida de lo que realmente es. Pues bueno, yo creo que eso se ha contagiado a todo, incluido al mundo de la psicología y del desarrollo humano, y cada vez más hay una especie como de imperativo de tener que estar bien, de tener que ser positivo, de tener que ser tu mejor versión, que yo todavía no tengo muy claro qué es eso de la mejor versión, y que parece que lo estamos haciendo más por ser atractivos a los demás o por un miedo a no gustar, por decirlo de alguna manera, que por una realidad. Para mí, sobre todo, la idea de esto es que no es tanto buscar la lealtad y el compromiso conmigo honesto, sin intentar forzar estar siempre con una sonrisa de cartón piedra que al final, desde mi punto de vista, supone una traición a nosotros mismos. Bueno, es un poco lo que ha pasado toda la vida, esto de mantener las apariencias, ¿no? Que parecía que ya lo teníamos superado y ahora hay que mantener las apariencias emocionales, ¿no? Como que siempre estoy Claro, bien, aunque no. totalmente, el mismo perro, distinto collar. Es decir, es esa tendencia de mantener las apariencias. Simplemente ahora la psicología ha dejado de ser un tabú. Y entonces esa creencia o ese estereotipo social irrumpe con fuerza dentro del mundo de la psicología, ¿no? Y entonces esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque bueno, bueno, a mí en general no me parece bien nada de estos temas del postureo ni de obligarnos a ser nada que realmente no somos, pero que encima que lo hagamos con la parte más íntima de cualquier persona, que es su mundo emocional y que son las cosas que le mueven por dentro, pues me parece más preocupante, ¿no? Porque, bueno, al final proyectar una imagen a través de mi ropa, pues bueno, ¿no? No deja de tener un punto forzado, un punto artificial, pero al final estamos hablando de la parte más superficial, ¿no? Casi en sentido físico, porque es lo que está más fuera de nosotros. Pero claro, que lo hagamos con nuestro fuero más interno, sí es algo que me da mucho miedo, sobre todo porque, fíjate, Hanna, al final lo que se está consiguiendo con todo esto es que las personas cada vez nos abramos menos, ¿no? Porque ya incluso cuando hablas de lo que ocurre en tu fuero más íntimo, lo haces desde estos clichés, lo haces desde esta idea de no ser una persona tóxica, ¿no? Porque además todo esto del pensamiento positivo le llaman positivo, pero en verdad es súper juzgador y tiene un montón de etiquetas peyorativas para la gente. Y entonces eso, cada vez creo que hay menos espacio para la humanidad, ¿no? Cada vez todo es más técnico, cada vez todo es más según la investigación de una gente de Arkansas de no sé qué polla, pero cada vez tenemos menos espacio a la humanidad, ¿no? Cada vez quedan menos resquicios donde pueda haber una intimidad real en la que una persona se encuentre con otra persona simplemente con lo que hay, ¿no? Sea agradable o desagradable. Totalmente. Háblanos, Ventura, de los peligros de este pensamiento positivo o de este positivismo malentendido, tanto para el que lo ejerce como para el que lo recibe. O sea, ¿cuáles son los efectos negativos? Obviamente, de no dejar que las emociones fluyan. Y en este caso, hablando más de las emociones desagradables y no tanto de las agradables, que esas son como más fáciles de demostrar. Claro. Hombre, lo que da gustico, pues siempre nos lo permitimos más, ¿no? Mira, yo creo que yo al principio, ¿sabes? Bueno, un poco, a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Que yo, aunque tengo una parte de divulgador y de redes y tal, yo me considero un psicólogo de trinchera, ¿no? Es decir, yo soy un tío que ve pacientes, que yo durante 30 horas a la semana, pues tengo el honor y el privilegio de acompañar a gente que confía en mí como para enfrentar sus demonios, sus heridas y que intentemos avanzar en eso, ¿no?
Y yo al principio, pues desde ese boquete pequeño, que es el consultorio de un psicólogo, que yo creo que somos los más claustrofóbicos, pues nos quedamos todo el día en una habitación, ¿vale? Pues yo miraba el pensamiento positivo y a mí me parecía algo que era como una estafa, ¿no? ¿Sabes? Yo siempre decía que el pensamiento positivo es como el porno o como las telenovelas, ¿no? En el sentido de que es algo como muy agradable, como muy visual, como muy idílico. A todos nos gustaría que fuera así de sencillo, ¿no? Pero que luego no se parece en nada a la vida real. Es decir, el porno no se parece al sexo real, las telenovelas no se parecen al amor real y desde luego el pensamiento positivo no se parece a la gestión emocional real, ¿no? Entonces, a mí al principio, pues eso, pues a mí la autoayuda me parecía como ciencia ficción, ¿sabes? Yo lo hubiera metido como en el mismo género Matrix que, no sé, que cualquiera de estos hits de la autoayuda. Pero lo que empecé a ver en mi consulta con mucha preocupación era que cada vez me venía gente y que cuando tenía un problema ahora tenía dos problemas, ¿sabes? Que era un problema que era, pues, no sé, una depresión, una ansiedad o de esas cosas que le pasaban en su vida, ¿no? Oye, pues mira, me acabo de divorciar o me están puteando en el trabajo o lo que fuera. Y luego venía con una dosis de dolor adicional que era encima un enorme sentimiento de culpabilidad, ¿no? Promovido por todas estas frases, ¿no? Pero claro, soy un negativo, estoy atrayendo malas vibras, soy una persona tóxica porque estoy todo el día quejándome, no soy capaz de practicar la gratitud y ver lo que hay bueno en mi vida. Y ahí es donde a mí, pues, se me empezaron a hinchar los testículos, ¿no? Que es de donde viene el título del libro, porque, claro, ver a gente que lo está pasando mal y que simplemente está teniendo reacciones normales, porque estar triste, tener rabia o ansiedad cuando te pasan cosas malas es lo lógico, ¿no? O sea, que alguien te diga, ¡ja, ja! Me han diagnosticado un cáncer. Pues, joder, ese sí que me preocupa, ¿no? ¿Sabes? El que se pone a llorar angustiado me parece la reacción humana, ¿no? Y entonces, para mí el mayor peligro es esto, no es la culpabilidad que genero. Porque bastante tenemos las personas con pasarlo mal cuando nos pasan cosas malas, como para que encima nos sintamos culpables porque no estamos siendo suficientemente positivos o teniendo buena vibra o la gilipollez de turno, si me permites decirlo así. Y luego, por otro lado, para mí tiene otros dos peligros, aparte de la culpabilidad. Uno es el hecho de que invitan mucho a la cobardía, ¿no? Porque, claro, suena muy bien, ¿no? Bueno, pues si tienes un problema, mira la parte buena de tu vida. Pero es que eso no va a solucionar el problema. De hecho, mirar el problema es algo que lógicamente a todos nos da mucho miedo, ¿no? Porque nos da miedo ver que tenemos una tristeza profunda, nos da miedo ver que hay algo importante en nuestra vida que no sabemos manejar o no sé, o que sentimos rabia, pues yo que sé, hacia mi padre, ¿no? O hacia mi hermano o lo que sea. Entonces, al final lo que nos promueven es una especie de actitud de esconder la cabeza en la arena y no mirar el problema. Y yo siempre pongo la misma metáfora, Hanna. Si yo voy al médico con la mano rota y el médico me dice que no sea cenizo, que la rodilla derecha la tengo genial, pues yo no sé tú, pero yo a ese médico no vuelvo. Es decir, de hecho lo que necesito es que el médico mire mucho la mano rota. Es decir, que me haga una placa, que pida que me la manipule, que intente ver dónde tengo los hematomas, porque la única manera de solucionar un problema es mirarlo. Y eso no es ser cenizo, eso es responsabilizarnos ante el problema. Cuando miro el problema lo puedo entender y solo cuando entiendo el problema puedo diseñar una solución o un plan para intentar hacerle frente, ¿no? Entonces el problema de este pensamiento es que muchas veces nos están hablando de cosas que pueden parecer muy buenas, como no solo mirar el lado bueno, sino, oye, pues despéjate y haz deporte o medita, que todo eso está muy bien, pero si lo estoy utilizando de una manera cobarde para no afrontar el problema, se vuelve algo muy negativo, ¿no? Y luego, finalmente, ya un poco al final de lo que decías, y perdona todo el recorrido que estoy haciendo. Nada, aquí ha venido a hablar, Ventura, ha venido a hablar. Además, los psicólogos, como nos tiramos al día escuchando, de pronto nos dejan hablar y dejan? para compensar cogemos carretes, ¿sabes? Entonces, la otra parte es eso, es que fomenta muchísimo lo que en psicoterapia se denomina la represión o la evitación emocional, ¿no? Es decir, no intentar sentir, evitar sentir todas esas emociones desagradables. Y fíjate, existen más de 192 tipos de terapia. O sea, que fíjate si los psicólogos luego
estamos de acuerdo en pocas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, en lo que están de acuerdo todos los modelos, y es una de las 3 cosas en las que estamos de acuerdo, es en que cuando hay un sentimiento desagradable tenemos que exponernos, tenemos que permitirnoslo sentir. Tenemos, por decirlo de alguna manera, que abrazar esa parte de nosotros que está enfadada o rabiosa o ansiosa y que sufre. 1, porque eso hace que reduzca la intensidad. 2, porque de alguna manera nos acostumbramos, creamos callo y entonces nos volvemos menos reactivos o menos vulnerables. Y 3, sobre todo, porque reprimirlo hace que de alguna manera eso acabe saliendo por otro sitio de peor manera. Es decir, que se convierta en obsesividad, en ataques de pánico, en ansiedad. Casi siempre que hay ansiedad lo que hay son emociones reprimidas. Entonces, de alguna manera, es verdad que esos sentimientos no son agradables y no le gustan a nadie. Y aparentemente pueden parecer poco prácticos, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que nuestra biología está diseñada de una manera y reprimir eso, pues es como intentar decir, pues mira, no voy a hacer caca porque pierdo tiempo y huele mal y ensucia y claro, pues mucho mejor no hacer caca, ¿no? Bueno, pues te aseguro que eso no va a salir bien, ¿sabes? Eso va a salir en el peor momento y de la peor manera. Pues con nuestras emociones ocurriría lo mismo. Y sobre todo que detrás de todo esto, ¿no? Digamos que esto sea la parte más práctica, pero yo siempre le meto un toque como de filosofía existencial a la psicología, porque me parece que la complementa muy bien. Creo que hay una profunda traición con nosotros mismos. Es decir, si yo solo estoy conmigo cuando hay sentimientos agradables, cuando hay cosas que se me dan bien, pues en el fondo estoy siendo muy poco leal y muy fiel a mí mismo, porque probablemente el Ventura o la parte de nosotros que más necesita es esa parte triste, es esa parte asustada, es esa parte enfadada, y esa precisamente es la que hay que prestarle atención y no encerrarla en un armario. A propósito de lo que decías al comienzo de ese sentimiento de culpa que se genera, es que es muy común, y ya no solo en redes, sino también no quiero llamarlos terapeutas porque es que no lo son, o sea, gente con una mala praxis que sería para denunciar, que pues estos típicos mensajes de la depresión nos la provocamos nosotros mismos, o esta enfermedad que sufres ahora, este cáncer que tienes ahora, básicamente es consecuencia de algo que no has resuelto. O también una cosa que me dijo a mí mi entonces psicóloga, hoy amiga y ya no es mi psicóloga, porque una cosa no puede ser no es compatible con la otra, pero claro, en el momento en el que trabajé con ella me decía, Hanna, ya vale de echar la culpa a los padres hicieron contigo lo que pudieron en el momento que tocaba con los recursos que tenían. Ya está bien que no tienen la culpa de todo. Y es que es verdad que hay como estas cosas recurrentes que se ve mucho, bueno, se ven en redes, pero también se ven en gente que hace pseudoterapias, que dices, ostras, es que la culpa no es mía, es que no sé gestionar esto que me pasa, pero no es que yo lo provoque. Claro, o sea, es que es lo que te decía, ¿no? Que al final le llaman pensamiento positivo por no llamarle pensamiento de mierda a la gente, que creo que es un término bastante más ajustado a la realidad. Es decir, el problema es que detrás de todas esas frases bonitas, de esas tipografías cursi, de esos unicornios y todo eso rosa, pues vean lo que hay es muchísima culpabilidad, ¿sabes? Y un fomento de la insatisfacción, ¿no? Porque continuamente están haciendo sentir a la gente o que lo atraen y es negativo, o que ellos están autogenerando el dolor, o también incluso en otros hay una culpabilización más sutil de, claro, es que no tienen las suficientes herramientas, o es que no sabes pensar de la manera adecuada, o es que no eres tu mejor versión. Y al final todo esto lo único que genera es un sentimiento de frustración profunda y de autocrítica y autoexigencia perfeccionista muy grande. Y fíjate, ¿no? Hoy en día la vida es mucho más fácil que la vida que, por ejemplo, tuvo mi padre, ¿no? Mi padre vivió la guerra civil, la posguerra, es una época jodidísima, ¿no? Él además venía de una familia muy pobre, republicana, o sea, mi padre comió mierda en todos los formatos posibles. Pero fíjate, mi padre era un tío que tenía un nivel de autoexigencia mucho menor, ¿no? Porque él, bueno, pues simplemente él era médico, pues intentaba ser un buen médico y tal. Pero claro, ahora tienes también que ser tu versión optimista, tienes también que salir de tu zona de confort, tienes también que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ya cada día nos autoexigimos más en todo. Y eso es por lo que, a pesar de tener una vida más fácil, es por lo que las tasas de salud mental están disparadas. Porque cada vez más estamos más insatisfechos con lo que somos
y estamos más enganchados en un discurso autocrítico. A mí lo que me preocupa es que todo este pensamiento positivo e incluso gran parte de la psicología más oficial, en vez de desmontar esto, lo que están es de alguna manera confirmando este discurso, diciendo que tenemos que tener más herramientas que Doraemon, yo qué sé, ¿sabes? Tienes que tener ahí como un maletín de herramientas como la Catedral de Burgos de grande, y creo que el problema es que cada vez más estamos tecnificando al ser humano cuando la vida es algo mucho más espontánea y mucho más natural y sencilla, ¿no? El otro día leía por ahí unos artículos como de las 5 formas en las que tienes que tener sexo para ser un buen amante y no sé qué. Y ya es como, joder, es que ya no me dejan ni follar tranquilo, ¿sabes? O sea, me refiero, al final, yo siempre digo esto, ¿no? Mira, yo bailo salsa, ¿vale? Y entonces, cuando tú estás en España, aquí la gente baila de una manera muy técnica, ¿no? Aquí todo el mundo lo que quiere es como hacer cosas muy espectaculares, ¿no? Como que sea muy visual visto desde fuera. Sin embargo, yo entendí lo que era bailar en Cuba, ¿no? Yo fui a Cuba y entonces, nada, yo bailo muy mal. O sea, yo bailo, pues, como un tetrapléjico. O sea, bailo una cosa absolutamente penosa, ¿no? Y entonces estaba allí, además llevaba poco bailando, estaba allí bailando en Trinidad, que es un pueblo súper bonito, con un atardecer, una cosa idílica. Y entonces estaba allí bailando con una chica, ¿no? Mi novia estaba bailando con un cubano de esos impresionantes. Yo estaba allí bailando con una mulata y tal. Sin querer la pisé un par de veces, ¿no? Yo ahí muy torpón, y cuando acabé le dije, perdona, es que no sé bailar muy bien y tal. Entonces la chica me dijo algo que creo que ha sido una de las grandes lecciones que me han dado en mi vida, que es que la chica me dijo, pero papi, ¿tú te divertiste? Y yo le dije, sí, mucho. Y me dijo, entonces supiste bailar, ¿no? Es decir, al final las cosas son algo, bailar es un encuentro entre dos personas, ¿no? Es una música y lo que te nace y pasártelo bien y algo que ocurre de una manera espontánea y genuina. Por eso es bonito y por eso es satisfactorio. Y eso también tiene que ver con casi todas las cosas importantes en nuestra vida. Fíjate, cada vez más en Internet, 5 formas para tener conversaciones interesantes, 4 técnicas sexuales para conseguir no sé qué, las 3 mejores formas de organizar tu fin de semana. Joder, cada vez tenemos menos espacio a la libertad, a lo espontáneo, a lo genuino, ¿no? Y a mí esta deshumanización que estamos viviendo, la verdad que es algo que me da mucha pena. Has mencionado antes, Ventura, has hablado de salud mental, y aunque estemos teniendo esta conversación y sea con un léxico muy desenfadado, pero es verdad que estos son temas muy serios. Y de hecho tú dices en el libro, vivimos en una sociedad que tiene pánico al malestar, con eso de ver el vaso siempre medio lleno. Y es muy preocupante porque creo que una de las principales consecuencias, bueno, tú lo has adelantado, es lo que perjudica este pensamiento positivo, este positivismo malentendido a la salud mental, y luego cómo eso puede acabar de una forma muy trágica como es en el suicidio. Y tenemos, vamos, tú lo puedes decir mejor que yo, que por tu práctica diaria tenemos unas tasas de suicidio y de suicidio adolescente cada vez mayor. No es la única causa esta, por supuesto, pero una causa sí que es que no sabemos afrontar el dolor que tiene la vida y que es inseparable de la vida. O sea, una vida sin dolor es que no existe. Y te quería preguntar por esto, por la experiencia que tú tienes y cómo alarmantemente esto también está afectando a las cifras tan tremendas que tenemos de suicidio, especialmente entre adolescentes. Claro, la verdad que me alegra que hables de esto porque el suicidio sigue teniendo ese componente de tabú, ¿no? Y creo que es una realidad a la que debemos darle muchísima más visibilidad, porque, mira, hay otras realidades que gracias a Dios le hemos dado mucha visibilidad, como la violencia de género, que, oye, era un problemón y había que empezar a hablar de esto, pero fíjate, las tasas de suicidio son infinitamente peores. Con esto no le estoy quitando hierro a lo otro, ¿vale? Sí. Que ya rápidamente la gente se pone como muy a la defensiva. Simplemente lo que quiero decir es que es un tema en el que hay muchísimo tabú, ¿no? Entonces, mira, esto es muy interesante. Uno, eso, sabemos que normalmente cuanto más reprimimos, más posibilidades hay de cometer lo que en psicología se denomina un acting out, ¿vale? Que es algo que tengo reprimido y de pronto lo actúo como de una manera muy impulsiva, ¿vale? Es como pasar del inconsciente a la acción sin pasar por el consciente, diciéndolo de una manera tranquila. Y tiene mucho que ver con esto. Es decir, al final lo que hay es un malestar del que yo me sobreprotejo
y que continuamente reprimo, ¿vale? Porque me da miedo estar mal, ¿vale? Y ahí, además, el pensamiento positivo vuelve a fomentar esto, no solo porque fomenta la evitación, sino porque culpabiliza, ¿no? Claro, entonces, ya estar triste es complicado porque no es agradable. Si encima me siento culpable o siento que es un fracaso personal o un fallo mío el estar triste, más me va a costar exponerme a esa tristeza, ¿no? Entonces, al final lo reprimo tanto y le cojo tanto miedo que hay un momento que siento que yo no me puedo enfrentar a eso y, claro, lo que intento es huir, ¿no? Y al final, como el dolor, como tú bien dices, es inherente al hecho de estar vivo, pues a ver, en la desesperanza entiendo que la única huida es esta. Pero es muy interesante cómo las tasas de suicidio, sobre todo, tienen que ver con dos factores, ¿vale? Hay uno que tiene mucho que ver con la inestabilidad que hay en un país, ¿vale? Sobre todo en términos sociales y laborales, que es otro de los problemas de este pensamiento positivo, que parece que hay una especie como de privatización del malestar, ¿no? Parece que ahora el malestar solo depende de si tú tienes buenas técnicas de gestión emocional. Oye, pues quizás no llegar a fin de mes, ¿sabes? Tiene que influir en el malestar, o en una pareja de 30 años que cada uno vive con sus padres y no pueden iniciar su proyecto de vida, pues seguro que eso, porque no pueden acceder a una vivienda, joder, pues seguro que eso tiene que ver algo, digo yo, con la tristeza y la ansiedad y todo esto, ¿no? Y no todo son técnicas de gestión emocional. Pero luego, ya yendo a la parte más individual, la otra variable clave es cómo de normalizado se tiene hablar de lo que no va bien en nuestra vida, hablar de los sentimientos, y también, por otro lado, el nivel de perfeccionismo y de autocrítica. Fíjate que las tasas más altas de suicidio las tenemos en países como Corea, como Japón. En Japón incluso han llegado a crear un ministerio de suicidio. Imagínate el problemón social que tienen con esto. Y es por eso, es porque son sociedades donde todo es como muy correcto, todo es muy bonito, es esa búsqueda de la perfección, ¿no? Que, por ejemplo, en los nipones lo vemos, la caligrafía, el té, ¿no? Que todo hacen como un arte, que es una pasada. Pero claro, como todo tiene que ser perfecto, no puedo enseñar mi parte imperfecta. También, de alguna manera, como nadie enseña la parte imperfecta, que esto es lo mismo que ocurre hoy en día en redes, ¿no? Con lo que hablábamos del postureo, cada vez tengo más esa sensación interna de que soy como lo puto peor o de que lo hago increíblemente mal, ¿no? Porque, claro, no normalizamos el malestar, ¿no? Entonces, el suicidio y otro montón de problemas de salud mental tienen muchísimo que ver con esto. Mira, las terapias de grupo son casi más efectivas que la terapia individual, ¿vale? Y esto es algo de lo que se habla poco. Y fíjate, en la terapia de grupo, cuando tú eres psicólogo de grupo, lo que intentas es intervenir lo menos posible. Es decir, tú lo que intentas es que el grupo sea capaz de autogestionarse, ¿no? Que le llamamos nosotros. Y ahí, sobre todo, lo que hay es una experiencia de dolor compartido, ¿no? Es, bueno, pues decir lo que me pasa y no sentirme juzgado, ver que el de enfrente se raya con una cosa muy parecida a la mía y yo no soy el único gilipollas que sufre con esto. Entonces, al final, a mí me parece que hay algo, fíjate, ¿no? A pesar de todo lo rudo que soy más vasto que la lencería de Esparto, pero al final me parece que hay algo muy bonito y que, si te paras a pensarlo, tiene mucho sentido darwinistamente y biológicamente, en el hecho de que compartir el dolor humano es una de las cosas que más nos ayuda a manejarlo, ¿no? El sentirnos entendidos, el sentirnos acompañados. A mí, y hay veces que la gente dice, es que si yo estoy mal, no puedo ayudar al que está mal. Y yo siempre, hay una escena que a mí me encanta, que es cuando vas a un velatorio o a un funeral y ves a dos personas rotas llorando por la pérdida, dándose un abrazo. Y te das cuenta de cómo tú puedes estar roto y aún así sostener el dolor del otro y el otro sostenerte a ti, ¿no? Entonces, muchas veces le tenemos miedo a esas conversaciones de es que estamos los dos mal, ¿no? Pues yo qué sé, yo me acuerdo cuando me quedé huérfano, pues claro, ¿no? ¿Cómo le voy a contar a mi hermano cómo estoy si él está igual de jodido que yo? Bueno, pues precisamente, ¿no? Precisamente por eso, porque vamos a normalizarlo, vamos a acompañarnos humana y cálidamente, porque hay veces que quizás no necesitamos tanto una solución técnica o un truco o meditar o verlo mejor, sino lo que necesitamos es sentir que tenemos derecho a rompernos. Volviendo a la frase de ver el vaso siempre medio lleno, también tenemos el otro lado, que es personas que siempre ven el vaso medio vacío. Esas personas
mal llamadas personas tóxicas, que no es que sean tóxicas, es que, bueno, no han resuelto lo que sea que tienen que resolver. Y a propósito de esto, dices en el libro una frase que te dijo un profesor tuyo, que es: tienes derecho a estar en la pena, pero no a instalarte en ella. Entonces, explícanos qué es eso de, pues, qué es estar en la pena y qué lo diferencia de instalarse en la pena, para que sepamos a ver si hay alguien aquí que es, pues, de esas personas que solamente ven el vaso medio vacío y tienen que mirárselo. Claro, lo interesante, sobre todo, de esto es una idea básica, ¿vale? Que muchas veces desde la sociedad, pero incluso también desde la psicología, tendemos mucho a señalar lo que hacemos mal, ¿no? Es que te relacionas mal con la comida, es que estás instalado en la pena, es que eres muy negativo, es que eres inseguro. Pero eso realmente ayuda muy poco a entender lo que ocurre, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente estoy describiendo un proceso, pero no estoy yendo a lo interesante, que es por qué coño lo hago. Porque, no sé, yo lo mismo soy un poco raro, pero mira, yo en más de 14 años de experiencia clínica, lo que no he visto a nadie es que le guste pasarlo mal. O sea, yo nunca he visto a nadie que diga, mira qué buena tarde para deprimirme hoy y echar el rato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la gente sufre mucho con esto. ¿Ves? Una cosa muy importante es lo que en psicología denominamos funcionalidad. Es decir, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Y lo que se ve normalmente es que cuando nos enganchamos a algo que nos hace daño, algo que es patológico, ¿vale? Pues eso, como instalarnos en la pena o en la queja o como tener ansiedad o lo que sea, de alguna manera, a través de eso, estamos intentando manejar otra cosa que nos da más miedo, ¿no? Pues, por ejemplo, una cosa muy común en hombres, que quizás quienes más se les ha reprimido el derecho a ser débil y a llorar y a estar mal, pues es el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, pues al final no es simplemente que sea un borracho, es que bebo porque beber es mi manera de evadirme del alcohol o porque a lo mejor en el bar es el único sitio donde yo estoy allí con gente hablando y no me siento tan solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O a lo mejor la ansiedad y el mal comportamiento de un niño pequeño es lo que el niño hace porque tiene unos padres que están todo el día trabajando y es la única manera de que le presten cierta atención, ¿no? Y así podríamos hablar de todo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que más que describir si lo que hacemos está bien o mal, empecemos a intentar entender por qué estamos haciendo eso que hacemos y darnos una especie de beneplácito, de presunción de inocencia, de oye, no soy gilipollas, si estoy haciendo esto, pues tiene que haber un motivo lógico, ¿no? Y es verdad que sí, claro, hay gente que se instala en el malestar, ¿no? Pero eso es lo interesante, es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí? Porque ahí parece que no, pero hay mucha información. Es que me siento poco fuerte y capaz de enfrentarme al mundo. Es que creo que si no le enseño a la gente mi dolor, la gente no se va a interesar por mí. Entonces necesito un poco como dar pena, por decirlo de alguna manera, o ser victimista, porque creo que si no, no me van a atender. Eso, por ejemplo, le ocurre mucho a niños que han sido poco atendidos o muy abandonados, ¿no? Que es que si no venían con una brecha sangrando, papá y mamá no les hacían caso, ¿no? Entonces desarrollaron ese aprendizaje. Entonces, al final hay que entender que desde luego tenemos derecho al malestar, pero que la pregunta sobre todo es intentar entender cuando nos enganchamos a algo, para qué lo hacemos. Y sobre todo para mí, más allá de hablar de si lo hago bien o mal, la pregunta es, ¿yo me estoy tratando bien haciendo esto? Es decir, cuando yo me instalo en esa visión negativa, en ver el vaso medio vacío, ¿yo me estoy responsabilizando de lo que me pasa o simplemente me estoy abandonando? ¿Yo me estoy preocupando de verdad por lo que me ocurre o simplemente estoy en un discurso pejiguero y pesimista porque lo que ocurre es que prefiero verlo todo negro en vez de echarle cojones y enfrentarme a la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese enfoque, no desde la crítica, es algo mucho más productivo, que es para qué lo estoy haciendo y luego tomar conciencia sin entrar en bien o mal, sin entrar en juicios, sin entrar en etiquetas, cómo me estoy tratando yo a mí mismo instalándome en este malestar. Y también, Ventura, si me permites, ser consciente de que para que las cosas cambien hay que actuar. Que también es verdad que uno sí tienes derecho a estar mal, por supuesto, pero también llega un punto que si no haces nada y ese miedo al cambio también muchas veces es lo que frena.
Hay gente que le da mucho miedo el ¿y qué va a pasar si? Antes hablábamos, antes de empezar a grabar, que tú y yo somos autónomos y ya pocas cosas en esta vida nos pueden dar miedo. Pero es verdad, perdóname la broma, pero es que esto es un misterio cada día, cómo va a ser, y cada mes y cada trimestre. Pero es verdad, y fuera de bromas ya, que es verdad que muchas personas, el hecho de pensar que tienen que cambiar pues cómo han hecho las cosas, lo mismo desde hace 20 años, hablo de relaciones de pareja, relaciones personales que sabes que no te hacen bien, relaciones con hábitos que no son saludables. El miedo al cambio también muchas veces es ese freno que dice, bueno, mira, sí, estoy en la pena, pero bueno, aquí estoy, ya me lo conozco, pues tiro. Claro, o sea, aquí también lo que hay que entender en esto es precisamente eso, que fíjate, parece que no, parece que hay gente que chapotea en el dolor. Pero normalmente, chapoteando en el dolor, estamos protegiéndonos de algo que creemos que nos va a generar más dolor, ¿no? Mira, por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene un problema de culpabilidad muy profundo, ¿vale? Sobre todo en sus relaciones, ¿no? Que piensa como, ay, soy mal pareja, o soy mal amigo, o soy mal hijo y tal. Lo que suele tener es un problema de rabia reprimida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me da tanto miedo enfrentarme al conflicto que de alguna manera prefiero enfadarme conmigo que enfadarme con el otro, ¿no? O si estoy todo el rato pensando en lo que hago mal, es muy difícil como meter la pata y que el otro se enfade conmigo y tener un conflicto. Entonces, esta es un poco la idea, es decir, incluso cuando nos instalamos en el malestar, hay una parte de nosotros que se instala en ese malestar porque entiende que le protege de otro malestar que le da miedo. Entonces, por eso yo creo que lo importante no es tanto qué hago mal, sino para qué hago lo que hago mal. Es decir, si no empiezo por una comprensión profunda de mí, es difícil que pueda solucionarlo. Y esto también es otra de las cosas malas del pensamiento positivo de la psicología de panfleto, que es que fíjate que le ponen como la misma solución para todo el mundo, ¿no? Además va como por moda. Ahora se pone de moda el mindfulness y mindfulness a todo el que entra por la puerta, que está muy bien. ¿Sabes? Yo tengo por ahí una revisión bibliográfica sobre mindfulness en depresión, quizá en su día. Pero hay que ver sobre todo también quién soy yo también como individuo, ¿no? Porque sí, la ansiedad es un síntoma común en todos, pero por qué tengo ansiedad y cómo me relaciono con la ansiedad es algo muy privativo de cada persona. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado también con estos discursos reduccionistas porque, oye, hacer deporte está bien, sí, meditar está bien, desde luego. Pero si, por ejemplo, yo estoy utilizando el deporte para no tener que mirar mi tristeza y segregar un montón de dopamina y de esa manera tapar y enmascarar mi tristeza, o si yo estoy utilizando la meditación porque tengo un problema con mi pareja y en vez de aprender a discutir con él y marcar límites, lo que hago es meditar para evadirme, joder, pues dos herramientas muy sanas las estoy utilizando desde un sitio muy patológico, ¿no? Entonces yo creo que la clave, y que es de lo que se habla poco en divulgación psicológica, por desgracia, es eso, es entender para qué hago lo que hago, ¿no? Porque a mí me parece que ahí está la clave del asunto, porque además mientras que lo que yo haga es lo único que tengo para protegerme de otra cosa, no puedo renunciar a eso, ¿no? En el ejemplo este que te ponía del borracho, mientras beber alcohol es lo único que yo tenga para manejar la tristeza, si no aprendo a manejar la tristeza, yo no puedo dejar la bebida. Entonces, hay que ir un poco más allá de la fórmula preconcebida y hay que salir del juicio y hay que empezar a mirar la realidad de cada uno. Y además, a propósito de lo que dices de estas herramientas que son fabulosas, pero que se venden como el talla única, ¿no? Para todos los problemas, medita, ahora es el trabajo de respiración consciente, entrenamiento, no sé qué. Pero es que muchas veces la solución es algo mucho más práctico. Y yo en este caso hablo en primera persona. Yo tuve un cuadro depresivo y empecé a meditar, hacía ejercicio, hacía yoga. Todo eso se había convertido en un checklist, o sea, obligaciones que tenía que cumplimentar cuando mi problema es que estaba en un trabajo que no me llenaba en absoluto. Y para que me llenara lo que hacía, tenía un segundo trabajo que era este podcast. Y claro, yo tenía 2 trabajos full time. Claro, la solución era, chica, deja uno de los trabajos. No era ponte a meditar, que sí, muy bien. Pero cuando encima ves que esa meditación o lo que sea no te ayuda, te genera una animadversión encima que te cagas a eso. Claro, o sea, Hanna, es que estoy por darte un besico, ¿sabes? Lánzamelo, porque estamos en la distancia. De lo que me acaban de decir. Mira, fíjate, no en tu caso, si no te importa no, en absoluto, porque lo hablo aquí abiertamente, o sea que no hay problema. Para empezar, que
ahora si quieres también hablamos de lo mío, que el que esté en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿sabes? Entonces, para empezar, tú ya tenías un montón de obligaciones. ¿De verdad meter más obligaciones va a ayudar? Que sí, que son obligaciones terapéuticas, joder, pero no deja de ser otra cosa que tengo que hacer y que si no hago me voy a sentir culpable y me voy a torturar, ¿vale? Eso es primera idea. Y luego, segunda idea, me alegro un montón. Yo esto se lo digo muchísimo a mis alumnos de psiquiatría, de psicología, cuando doy formaciones. Y es que hay una cosa que a mí me preocupa enormemente, que es que ha habido una evolución muy sutil en la psicología. Y hoy en día hemos llegado a que la técnica psicológica se está planteando como un sustituto de vivir la vida, ¿vale? Entonces, a mí esto me preocupa enormemente. Yo creo que la técnica psicológica está muy bien, pero te tiene que ayudar a enfrentar el problema, no simplemente a manejar el dolor. Porque si no es como si yo tengo una infección y me tomo una pastilla que me alivia el dolor de la infección y la fiebre, pero coño, hay un momento en que tengo que sajar la herida y sacar el pus y cicatrizarla. Y lógicamente todo eso es ver cosas desagradables y hurgar en la herida duele, pero es que es la única manera real de solucionar el problema. Entonces a mí me preocupa mucho cómo cada vez más, incluso desde la psicología más seria, la técnica psicológica se está tomando como un sustituto de tomar decisiones, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, a veces hablamos de ansiedad o depresión como es algo que te llega, como el COVID, ¿no? Como un virus que te infecte, ¿no? Tenemos que entender que salvo en muy pocos casos que hay una alteración del sistema nervioso, en el 90% de los casos la ansiedad y la depresión vienen como consecuencia de cómo yo vivo mi vida, ¿no? Y entonces, al final, lo que genera más malestar no es ser pesimista o no es tener miedo o ser inseguro. Lo que genera más malestar es vivir de manera incongruente. Es decir, totalmente. Es no ser fiel a mí mismo y hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo más reivindico en la segunda parte del libro, ¿no? Cuando ofrezco una alternativa al pensamiento positivo, que es el valor de la congruencia, el valor de ser soldados fieles a nosotros mismos. Entonces, lo que hay que entender es que para mí la técnica psicológica, incluso la medicación, que yo no estoy en contra de la medicación, tiene que ayudar a eso. Es decir, si yo tengo ansiedad, ¿vale? Entonces, aprender a respirar conscientemente o un ansiolítico o determinado tipo de técnicas de gestión emocional me ayudan a reducir la ansiedad. Y ahí es como ahora que yo no estoy bloqueado por la ansiedad, tengo que meterle mano y coger el toro por los cuernos al problema que tengo, que es, oye, pues que me están haciendo acoso laboral y tengo que hablar con mi jefe y decirle que esto no puede ser, y si no, a buscarme un abogado laboralista o hablar con el sindicato o lo que sea, o que tengo un problema con mi pareja y tengo que empezar a hacer terapia de pareja, o que hay algo que no va bien con mis padres y no puedo seguir inventándome excusas para no ir a verlos los fines de semana, sino que tengo que sentarme con ellos y decir, oye, pues me tenéis más a disgusto que el copón por esto. Bueno, eso lo digo yo que soy de Granada, pero bueno, como lo diga cada uno, por esto y por esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que cada vez somos una sociedad que le tiene más miedo al dolor, una sociedad que se protege, sobreprotege más y que hay que entender que eso, que la psicoterapia está muy bien, pero para mí la terapia es lo que ocurre entre las sesiones, no en las sesiones. Es decir, en las sesiones hablamos de tu problema, en las sesiones vemos cómo podemos desbloquearte, pero la terapia es enfrentarlo en el mundo real. Es hacerte cargo de, pues no, pues eso, pues oye, tengo un trabajo que no me hace feliz, pues aunque me dé miedo, voy a ver la manera de buscar otro trabajo o de hablar dentro de mi trabajo para ver cómo puedo quitarme estas cosas que me generan malestar o limitarlas y reducirlas. Pero al final hay que vivir la vida y no podemos refugiarnos en la técnica psicológica. Porque por muy psicológica que sea, eso sería un comportamiento profundamente neurótico. Absolutamente, tomar decisiones, y lo dices tú en el libro varias veces, ser honesto con uno mismo, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Ser honesto y admitir que el camino que has elegido, pues que te has equivocado y no pasa nada, y tomas otro camino y chimpún. Claro, el problema es que yo creo que la honestidad cada vez es más difícil precisamente por este postureo y por esta idea que están transmitiendo desde a mi punto de vista, una psicología malentendida, de que todo se mira en términos de correcto o incorrecto, ¿no? Creo que cuanto más valor le damos a hacerlo bien, más difícil es darnos permiso para cometer un error, ¿no? Sí. O para poder estar mal. Entonces yo creo que, o por eso yo siempre lo intento en mis terapias y por lo que abogo y hago apología en el libro, pues eso, por el valor de la honestidad, ¿no? Para mí algo está bien
cuando es congruente. Oye, porque mira, hay veces que salga bien no depende de mí. Y hay veces que solamente me doy cuenta de que una decisión fue incorrecta a todo lo pasado, ¿no? No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, la calma mental está en la congruencia, está en haber hecho lo que yo creía que era adecuado y en tener esa honestidad y esa especie de lealtad con nosotros mismos. Y esto puede sonar como muy filosófico, que tiene una parte que sí, pero sobre todo también, porque mira, hay una cosa que sabemos darwinistamente, que es que el ser humano tiene un cerebro que sabe muy bien manejar el dolor. Porque básicamente hasta hace 50 años la vida era dolor. O sea, era enfermedad, era hambre, eran malas cosechas, eran guerras, era frío. Es decir, lo de que no haya dolor físico en la vida es algo que apenas tiene 100 años, ¿sabes? Entonces nuestro cerebro está muy diseñado para saber manejar el dolor. Porque claro, fruto de la evolución, nuestro cerebro se ha ido adaptando al dolor. Sin embargo, para lo que nuestro cerebro no está adaptado es para ser incongruente, ¿no? Para no hacer eso que necesitamos, para reprimir emociones, para obligarnos a cosas que en el fondo de nuestro corazón no queremos. Y el problema que tenemos hoy en día es que tenemos una sociedad cada vez más cómoda y con menos dolor físico, pero cada vez más incongruente por ese miedo a fallar, por ese políticamente correcto y por todo esto que estamos experimentando, ¿no? Pues hablando de postureo Ventura, vamos a entrar en la última parte de esta charla. Inevitablemente tenemos que hablar de redes sociales porque yo creo que si hay un campo o de entre los campos más perjudicados, en cierto modo, por la libertad que permiten las redes sociales, es precisamente el de la psicología, porque al final cualquiera puede decir lo que quiera y encima las personas que reciben ese mensaje no siempre tienen las herramientas para filtrar esa información que reciben y la fuente de donde la reciben. Entonces, te voy a lanzar, por si hay alguien que nos está escuchando que está agarrado como un clavo ardiente, alguna de estas 5 expresiones muy típicas, cuando las escuchéis vais a ver que son tipiquísimas de las redes, para que con pinceladas nos digas por qué esas afirmaciones directamente no tienen sustento, básicamente. No quiere decir, como has dicho esto de ni bueno ni malo, pues no voy a decir que no son adecuadas, voy a decir que no tienen sustento, ¿vale? Vale. La primera, si deseas cosas buenas, ocurrirán. Bueno, pues eso entra directamente dentro de... Ahora se le está dando como un barniz de energía, de vibras, incluso hay gente que habla de un sesgo neuronal a la hora de cómo percibimos la realidad. Pero eso, sinceramente, es lo mismo que cuando sacaban un Cristo en Semana Santa para pedir lluvias para la cosecha o el ritual chamánico de las tribus del Amazonas. Oye, con esto no lo digo en contra de la espiritualidad y la religión, que además yo personalmente soy creyente. Simplemente que esto es la parte del ritual, es la superstición más básica que tú le puedes dar un barniz de religión, le puedes dar un barniz de psicología, le puedes dar un barniz de astrología, es decir, le puedes dar el barniz que quieras, ¿no? Pero no es verdad, o sea, las cosas en la vida, desde luego que ponerle ganas, intentarlo, buscarlo, pelear, joder, pues claro que ayuda, ¿no? Pero y está claro que para ver la oportunidad hay que detectarla y en eso influye mucho cómo miramos el mundo externo, ¿no? Pero la realidad es que no, por desgracia las cosas no dependen de lo que lo deseemos, ¿no? Yo creo que nadie desea más comer todos los días que la gente en el tercer mundo y por desgracia simplemente no es así, ¿no? Yo un ejemplo que cuento en el libro, también había una chica de mi clase que me encantaba y yo la deseaba solamente como un adolescente onanista puede hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que eso pues no ocurrió nunca. La chavala pasó de mí porque las cosas no son simplemente desearlas. Y el problema esto es que, claro, nos genera un montón de frustración porque te crea unas expectativas que no se dan y encima además ahora, como dicen que es que tú depende de si atraes buenas vibraciones o malas vibraciones o la ley de la atracción, claro, encima genera mucha culpabilidad, ¿no? Pues no, por desgracia la vida no depende de lo que atraemos, sino depende de cuánto le enfrentamos, por una parte, y luego también muchísimo de la suerte, ¿no? Por otra. Vale, la segunda, que yo esta frase que no la acabo de entender. Yo la oigo mucho, pero te juro que no acabo de entender qué es lo que hay que hacer. Abraza tu abundancia. Vale, bueno, pues esto a mí también me deja con el culo torcido. Voy a empezar admitiéndolo yo también. Al final va un poco en esta línea, ¿no? Lo que vienen a decir es como que la abundancia es una actitud, ¿no? Como que si tú eres capaz
Bueno, lo primero que quiero decir, porque la gente lo diga, es que hay diferentes formas de hacer conocimiento, ¿no? Está el científico, está el fenomenológico, está el lógico. Es decir, se puede construir conocimiento desde diferentes caminos, ¿no? Fíjate, yo no soy de los que solo creen en la ciencia. Yo creo que hay otras maneras. O sea, yo creo que tú te lees a Nietzsche o a Platón, y esta gente pues no es científica, joder, pero te dice cosas que a mí por lo menos me dan que pensar, ¿no? Pero es verdad que todo esto de la abundancia no tiene ningún tipo de soporte ni científico, ni clínico, ni académico, ni de ningún tipo. Entonces, abrazar la abundancia me parece que es, de nuevo, esa fantasía de control de que hay un método en el que todo salga bien. Y yo creo que nos agarramos mucho a eso, joder, porque es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Es lo que nos gustaría a todos. Pero al final tenemos que asumir que la realidad es que no tenemos el control de lo que ocurre en el mundo externo, ¿no? Precisamente por eso yo creo tanto en la congruencia, porque tú nunca puedes controlar que salga bien o mal, tú nunca puedes controlar tu abundancia, pero tú sí puedes controlar si eres honesto y congruente contigo mismo. Vale, la tercera es más, no la frase en sí, sino si realmente se pueden superar las creencias limitantes. Que esto también es un término, no sé si es un término profesional vuestro o también es una de estas cosas que se dicen, pero yo no sé si es posible. O sea, yo tengo creencias limitantes sobre lo que creo que puedo hacer o no, porque ya tengo unos años y voy sabiendo más o menos dónde me manejo, pero no sé si esto es posible y si es bueno. Pues mira, lo de las creencias limitantes es súper interesante, porque además es otra de las cosas que a mí me parecen jodidas del pensamiento positivo, que es que cogen algo cierto o que tiene cierta base o razonable, pero de alguna manera lo devalúan hasta el absurdo, ¿no? Y claro, las medias verdades siempre son las más jodidas de darte cuenta de si me la están engañando o no, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que las personas tienen una serie de vivencias, vamos a decirlo de alguna manera, que, bueno, que dependiendo de la rama de la psicología se le pone un nombre, ¿no? Pero normalmente es una especie como de vivencia emocional, ¿no? De sensación. Algo así como, pues no lo sé, hay algo en mí que no funciona bien, o yo no sé manejar el dolor, con lo cual tengo que tenerlo todo bajo control, o el mundo es un lugar peligroso. Suelen ser como unas vivencias, porque no es tanto algo racional, aunque le llamen creencia, es lo que Greenberg denomina un esquema emocional, que eso sí tiene base científica, que es algo así como una vivencia desde la que yo me relaciono con el mundo, ¿no? Y de alguna manera actúo en consecuencia con esa vivencia, ¿no? Por ejemplo, pues yo fui un tío que le hicieron bullying de pequeño y básicamente yo tenía una deformación en la mandíbula y era bastante feo, que vamos a engañarnos, y entonces yo tenía esa especie de sensación de no le vas a gustar a nadie, ¿no? Ese era un poco como mi esquema. Entonces yo me tiré gran parte de mi vida luchando contra esa sensación, ¿no? En una especie como de compensación. Entonces yo intentaba siempre como ser muy simpático, caerle bien a todo el mundo. Cuando ya me operaron la cara al ligar, hubo una época que yo estuve súper enganchado a ligarme tías y no es de lo que estoy más orgulloso, pero es una realidad, ¿no? Pero de alguna manera, como que había en mí ese miedo interno que a veces me hacía ser muy inseguro y algunas veces, claro, esa inseguridad hacía que me saliera mal y de alguna manera se confirmaba la creencia, ¿no? Y también, incluso cuando me salía bien, el esquema, la vivencia se perpetúa, porque claro, hay una parte de ti que te dice, bueno, claro, pero esto es porque no has enseñado aventura real, ¿no? Con todo lo que te has esforzado, pero claro, si esto hubiera sido auténtico, si tú no hubieses hecho tanto sobreesfuerzo, no le hubiera gustado a la persona. Entonces, esto es algo como que nunca acaba de satisfacerte. Entonces, esas vivencias se pueden cambiar. Sí que es verdad que es la parte más resistente al cambio de la psicoterapia, ¿vale? Y ahí normalmente, pues, sinceramente, incluso ante una buena divulgación sanitaria, ¿vale? La divulgación te ayuda a entenderlo, pero para cambiarlo normalmente hace falta una psicoterapia y una psicoterapia seria, que el añito de terapia no te lo quita ni el señor, ¿vale? Entonces, se puede cambiar. Ahora también hay que diferenciar entre cuando esas creencias o esas vivencias o esquemas son irracionales y cuando están fundamentadas en la realidad. Es decir, si yo sé que no se me dan bien los deportes, porque llevo toda la vida haciendo deporte y se me ha dado bien mal, y por ejemplo, pues mido 1,69 y nunca voy a ser jugador profesional de baloncesto, pues no es una creencia limitante, es la puta realidad, ¿no? Sé que soy chiquitico, ¿qué vamos a hacer?
Entonces, seguro que si entreno puedo aprender y jugar mejor al baloncesto, pero es un poco utópico creer que yo voy a poder ser jugador profesional de baloncesto algún día en mi vida. Entonces, creo que aquí también hay que saber diferenciar. Claro que las personas tenemos creencias, pero muchas veces son fruto de nuestro aprendizaje y de la verdad que nos dice nuestra propia biografía, ¿no? Entonces, también creo que no hay que invalidar todas las creencias porque sí, incluso algunas limitantes, pues es que esas creencias limitantes muchas veces nos preservan de determinado tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no coger todos mis ahorros y ponerme a comprar Bitcoin como un loco, que es una cosa que tiene muy poca estabilidad financiera, ¿no? O no embarcarme en un proyecto de vender polvorones en agosto en el Sáhara. No es que tienes una creencia limitante de que no va a salir bien, no es que tengo puto sentido común. ¿Quién leches va a querer un polvorón en el Sáhara en agosto, no? Con la calor que hace allí. Entonces, bueno, creo que hay un poco que discernir y que ver que estas cosas que a veces tienen una parte de realidad o de sentido común, las reducen al absurdo, ¿no? Es como una especie de caricatura distorsionada y llevada al extremo de algo que sí que puede tener una cierta base. Las dos últimas te las voy a juntar porque hemos dado alguna pincelada durante la charla, que son pues, dos grandes frases. Tú puedes con todo y sé tu mejor versión, que yo sé que esta es la que de las que más te gustan a ti, la de la mejor versión. Bueno, pues tú puedes con todo. Si intentas poder con todo, con lo seguro que vas a tener que poder es con la mejor ansiedad del mundo y con la mejor frustración y con la mejor depresión autocrítica, ¿vale? Porque vamos, la vas a tener en formato premium. O sea, al final hay que entender que no podemos con todo, pero sobre todo es que no hace puta falta. Es decir, el problema que tenemos es que bueno, que de esto va el próximo libro que saco, ya te hago aquí spoiler, que hay un momento en el que hemos creado un mensaje social, incluso en parte desde la psicología, de que nuestro valor como individuo depende de lo buenos que somos, ¿no? O sea, es como típico, te dicen, tenga autoestima. Bueno, pues mira tus cosas buenas, ¿no? Y a mí esto me parece muy lesivo. De hecho, hay una corriente de la psicología que estamos muy en contra de la idea de la autoestima, ¿no? Por esa evaluación que supone. Nosotros lo que creemos es que no necesitas poder con todo porque tu valor como individuo no depende de lo que tú produces. Es decir, esto no es como una vaca que la que produce más leche tiene más valor que la que produce menos leche, ¿no? Es decir, el valor de los seres humanos reside en nuestra humanidad, sobre todo porque además casi siempre cuando queremos poder con todo no es tanto por lo que conseguimos pudiendo, sino con nuestro miedo a no ser válido, a que si no soy bueno no me van a querer. Eso es algo que tenemos profundamente arraigado en nuestro psiquismo y que hoy en día la publicidad, la sociedad de consumo y todo esto exacerba mucho, ¿no? Esta idea. Entonces, si lo miramos bien, la mayoría de las veces queremos por todo eso, o por un miedo al dolor, como si no pudiésemos tolerar que las cosas salgan mal, y te aseguro que no somos tan blanditos, puedas comerte una mierda y bueno, te va a doler, pero continuar con tu vida. Y luego, por otro lado, por ese miedo a no ser válido. Y lo que hay que entender es que al final esto no va de poder hacer más cosas, esto va de aceptarnos y de aprender a querernos incondicionalmente. Y esto no es que todo te dé igual y no tengas objetivos. Esto es simplemente que cuando tú quieres tener un objetivo, no dependa de ello tu bienestar como persona o no dependa de ello cuán válido eres tú. Fíjate, en esto que yo te decía de mi obsesión con ligar, yo hubo una época que vinculaba mi valor como individuo a si ligaba o no los fines de semana, ¿no? Pero no se me olvidará, un día mi terapeuta, mi psicólogo me dijo, Ventura, que echar un polvo solo sea echar un polvo. No, o sea, si tú lo haces porque tienes deseo sexual, oye, y la chica y tú os gustáis y pasáis un buen rato, genial. Pero si para tú sentirte bien contigo mismo necesitas eso, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Y esto es lo que ocurre, que queremos poder con todo porque tenemos miedo a no ser suficientes. En el fondo somos niños pequeños temerosos de si vamos a hacer amiguitos o de si papá y mamá les vamos a decepcionar y van a dejar de querernos, ¿no? Por eso yo creo que hay que hablar tanto de la humanidad. Y luego esta idea de ser tu mejor versión, pues lógicamente está muy vinculado con esto que acabo de hablar. En lo que tenemos que entender es, fíjate, ya casi nadie lo cuestiona, ¿no? Como, ¿cómo no voy a ser más feliz siendo mi mejor versión? Nuestros abuelos no se planteaban esto una mierda. O sea, o sea, mi abuelo era campesino
y jornalero, y mi abuelo no se planteaba si era su mejor versión. Mi abuelo era congruente, pues hacía su trabajo, lo hacía bien, porque quería, lógicamente, ganar dinero, quería alimentar a su familia y quería darle lo mejor a los suyos y para poder estar con ellos y quererlos. Pero mi abuelo no se preguntaba si era su mejor versión. Y cuando alcanzaba algo no estaba pensando en lo siguiente. Entonces tenemos un problema en eso, porque hemos vinculado nuestra productividad y nuestras características a nuestra valía como individuo. Y yo creo que el valor del ser humano reside en su condición de ser humano. Es decir, no sé, Hanna, pues la gente de tu entorno, oye, seguro que está muy contenta porque tu podcast se oye un montón, es de los más oídos de España y es una pasada. Pero no creo que nadie te quiera más por eso. Y si alguien de verdad te quiere más por eso, te quiere o en el fondo es una convenía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Creo que el valor de los individuos y que la clave para sentirnos bien con nosotros no es desarrollar un montón de herramientas y de objetivos, sino es aprender a mirarnos de una manera humana e incondicional. Bueno, tratarnos con decencia, ¿no? Como dices en el libro, que también me encanta. Ventura, millones de gracias. Me ha encantado leerte, me ha encantado charlar contigo. Y nada, ya que has hecho el spoiler de tu próximo libro, pues nada, aquí tienes los micros para cuando lo publiques, volver a poner unas cuantas dosis de realidad y llamar a las cosas por su nombre en este mundo de guruses y gurusas que su daño están haciendo. Así Mira, que millones si me de gracias. Para terminar, como digo tantas palabrotas, al final me gusta ponerme sensible y así compenso, ¿no? Venga. Entonces, me gustaría acabar con un párrafo que si te va a dar lo he escrito yo, pero no me lo sé de memoria, ¿vale? Que creo que de alguna manera recoge un poco la alternativa de la que hemos estado hablando, que yo creo que es lo que propone este libro, ¿no? Y dice así: el amor propio puede ser incondicional, fuente de todo perdón. Solo depende de ti y siempre está disponible. Es sólido, seguro y fiable, aunque es fruto de tratarnos bien. Es algo que difícilmente se puede decir del amor que nadie puede darte, porque hacer ese amor está bien, pero hay un puntito que tú te das que solamente tú conoces. Me quiero es la razón para enfrentar todos los dolores, es la fuerza que nos hace levantarnos siempre, es el combustible del cambio, es el bálsamo de todas las heridas, es el refugio de todas las desgracias, es la espada que empuñamos en la batalla. Así que bueno, ahora suena el violín. ¿No? Y nada, yo creo que eso, no necesitamos optimismo, no necesitamos ser nuestra mejor versión, no necesitamos un montón de hábitos y modas y habilidades. Lo que necesitamos es que nuestro dolor no nos importe y lo que necesitamos es tratarnos con decencia y ser soldados leales, fieles y combativos de nosotros mismos. Pues con esa lectura tan bonita, ese párrafo tan bonito, lo dejamos. Muchísimas gracias, Ventura. Un placer. Nada, muchísimas gracias a ti, Hanna. Un besico muy fuerte y encantado de haber compartido este ratico de charleta. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.